En la última clase el internet se cortó definitivamente, entonces no estoy seguro hasta dónde vieron la clase. Alcanzaron a ver la carga del producto, porque justamente estábamos ahí cuando se cortó el internet. ¿Vieron esta sección de la carga del producto? Que no, Inge. Bien. Pero estábamos en las cargas por infiltración. Hasta ahí nos hemos quedado. Muy bien. Entonces, desde acá veremos. Justamente no faltaba mucho, si en medio de esto salió un mensaje. Muy bien. Entonces habíamos visto antes las cortinas de aire y habíamos visto que la carga por realmente significativa. Entonces, abrir una puerta por más de 10 a 15 segundos puede generar mucho calor que el evaporador tiene que remover. Es una forma simple de evitar esta carga es poner cortinas de plástico, y esto puede evitar entre un 80 y un 90% de las pérdidas de infiltración. La desventaja es que hay que cotidianamente ir retirando y reemplazando las cortinas de plástico, porque las van a sufrir deterioros muy rápidamente. También se puede hacer una combinación, tener una cortina de aire y poner una cortina de plástico. Eso hacían en Lund, por ejemplo, en la Universidad de Lund. Con eso prácticamente se evita las ganancias de calor por infiltración. Entonces, si uno tiene un espacio refrigerado, esta es una alternativa barata, simple y muy efectiva. Pero siempre hay que considerar el mantenimiento de las mismas. Ahora vamos a ver la carga de producto. Si son productos que contienen azúcares como verduras y frutas, estos se van a descomponer, incluso si están refrigerados. Cuando se descomponen, estos productos generan calor. Esto debido a que son bacterias las que están descomponiendo las verduras y las frutas. Y es inevitable, todas las bacterias, todas las frutas y verduras tienen microorganismos, principalmente bacterias, pero también otro tipo de microorganismos. Y estos, al tratar de asimilar el azúcar, que cuando están descomponiendo el azúcar, generan calor. Y esto ocurre con todas las células, esto ocurre con nuestras células también. Cuando comemos una barra de chocolate o algo muy dulce y está haciendo frío, a los pocos minutos empezamos a calentarnos solo por comer esa barra de chocolate o comer algo dulce. Esto se debe a que nuestras células en el hígado están descubriendo los alimentos y particularmente el azúcar para transformarlos en otros compuestos, y ahí liberan calor. Entonces hay que considerar esta carga del producto si se encuentra en refrigeración. Sin embargo, si se congela el producto, entonces no hay que considerar esta carga. Eso debido a que son microorganismos los que están generando el calor. Si se congela el producto, los microorganismos paran su funcionamiento, entonces no van a generar calor. Pero si solo se refrigera, como hacemos en nuestros refrigeradores, por ejemplo, a una temperatura de 4 o 5 grados Celsius, o una temperatura que esté por encima del punto de congelación de los alimentos, entonces sí hay que considerar la carga del producto. Hay que considerar calor sensible, es decir, el calor que nos lleva a retirar la cantidad que genera el producto desde la temperatura a la que se encuentra, puede ser temperatura ambiente, o la temperatura a la que se encuentra el producto, el alimento, hasta la temperatura de refrigeración. Si es que se congela el producto, entonces hay que considerar el calor latente relacionado con la congelación del mismo.
Y además hay que relacionar el calor de respiración del producto. Este es el calor que generan los microorganismos. Siempre que el producto se encuentre, como les dije anteriormente, por encima del punto de congelación. Entonces, para un proceso que se encuentra por debajo del punto de congelación, cuando estamos congelando, calor por encima va a ser el flujo másico producto por la capacidad calorífica, el CP, ese producto, desde la temperatura a la que se encuentra el producto hasta la temperatura de refrigeración, que puede ser 4 o 5 grados Celsius en el refrigerador y en la mayor parte de los conservadores. Y eso va a ser el punto de congelación. Sí, tenemos que ver el punto de congelación que va a depender del producto. Ya vamos a ver en las siguientes tablas. Cada producto tiene un punto de congelación determinado. Hay que sumar el calor de congelación, que es el flujo másico del producto por el calor latente de la congelación. Y eso hay que sumar el flujo másico del producto por el CP y por la temperatura debajo del punto de congelación. Vamos a decir que un producto, por ejemplo, se congela a menos 1.5 grados Celsius. Entonces el delta T aquí va a ser desde la temperatura, digamos, 20 grados Celsius a la que se encuentra el producto hasta menos 1.5 grados Celsius. Y aquí va a ser menos 1.5 grados Celsius menos la temperatura a la cual hayan congelado. Si es menos 20, por ejemplo, varias de las congeladoras que existen en el mercado están a menos 20 o menos 15 grados Celsius, serían menos 20 grados Celsius. Esto si nos encontramos por debajo del punto de congelación. Para un proceso en el cual se encuentra por encima del punto de congelación, solamente refrigeramos eso. Entonces, solo hay que tomar el calor por encima del punto de congelación, de la temperatura de 5 grados Celsius hasta 5 grados Celsius, y hay que sumar el calor de respiración, el calor que generan los microorganismos. Esto se encuentra tabulado para diferentes productos. Se pueden ver aquí que las manzanas, que tienen un contenido del 84% en agua, tienen un punto de congelación de menos 1.1 grados Celsius. Y como les dije, varía dependiendo del producto que quieran congelar. Aquí está el CP por encima del punto de congelación y el CP por debajo del punto de congelación. Estos CPs tendrían que utilizarlos acá, por encima del punto de congelación y por debajo del punto de congelación. Eso hay que multiplicar por el flujo másico y la diferencia de temperaturas. Y cada producto, como pueden ver, tiene sus propios CPs. Para los calores latentes de congelación, también cada producto tiene un calor latente determinado y que puede variar significativamente. Por ejemplo, el lomo de res tiene un calor latente de 188. Estos son kilojoules sobre kilogramos. Y las frutillas tienen un calor latente de 302, que es mucho mayor. Entonces hay que determinar estos calores, hay que encontrar estos calores latentes para introducirlos en la ecuación. En el caso en el que la temperatura esté por encima del punto de congelación, que solamente estamos refrigerando, los calores de respiración también están tabulados. Pueden ustedes utilizar un calor promedio, digamos para las manzanas, calculan el promedio entre estos dos puntos y sus unidades van a estar dadas en kilojoules sobre kilogramo. Pueden fijarse que a medida que aumenta la temperatura, los calores de respiración también aumentan. Y esto es para todos los productos. Y eso se debe a que si la temperatura es mayor, los microorganismos
van a poder multiplicarse más rápidamente en los productos. Ejemplo, a 5 grados Celsius, que sería la temperatura de nuestros refrigeradores, tiene un promedio de 1.5 kilojoules sobre kilogramo. Pero a 15 grados Celsius, esta cantidad casi se triplica. Y a temperatura ambiente sin refrigeración, decirlo así, es muy elevada. Es por eso que los productos se descomponen rápidamente a temperatura ambiente y al mismo tiempo generan calor. Entonces el calor que generen va a depender de la temperatura refrigera. Como les dije al inicio, tienen que considerar que son verduras compuestos que contienen azúcar. Por ejemplo, aquí no incluimos la carne de res o la carne de pescado o la carne de pollo, porque la carne es principalmente proteína, prácticamente no tiene azúcares. Y esto ha pasado, uno de los compañeros vieron que hay una cámara frigorífica para el almacenamiento de pescado en la zona del trópico. Y claro que encontrar este calor de respiración y buscaba en la bibliografía. Entonces no iba a encontrar porque la carne no tiene azúcares. Entonces, principalmente compuestos que tienen azúcares. Entonces, este calor de respiración puede ser obviado, por ejemplo, para la carne de res o de pescado, que se encuentra a una temperatura por encima de su punto de congelación. Entonces, este calor hay que considerarlo, sumar a los otros calores. Ya hemos visto el calor debido a la transferencia a través de las paredes del espacio refrigerado. Hemos visto el calor y hay que sumar a ese calor el calor del producto, que es el calor que tiene que remover el evaporador. Sin embargo, podría ser que nuestro espacio refrigerado también tenga luces, motores, por ejemplo, si tienen cortadoras de carne, o en el caso de la fabricación de chocolates, tienen moldes y cuchillas para cortar. Entonces, las luces, motores, personas que están trabajando en el interior y otras cargas internas tienen que ser consideradas. Estas cargas no son significativas, pero de todas formas tienen que ser sumadas. Podrían ser que automóviles también refrigerado y eso vamos a ver enseguida. Entonces la carga de vida de las personas, motores y del número de las mismas. Por ejemplo, si consideran el procesamiento de la carne, como hemos visto en la primera unidad, tendría que estar entre 10 a 14 grados Celsius al inicio para que no se deshidrate la carne. Uno para faenear debería tener un espacio iluminado. Entonces el consumo de luces realmente en promedio estaría en vatios por metro cuadrado del espacio refrigerado. Si queremos calcular el calor, simplemente hay que multiplicar por el espacio refrigerado y vamos a tener el calor generado por las luces. Sin embargo, podría ser que tenemos en el procesamiento de carne equipos eléctricos, como les dije, cortadoras y moledoras. Ahí. Estos equipos generalmente no se los utilizan todo el tiempo, sino determinados, determinados espacios de tiempo cuando llega principalmente la carne que tiene que ser cortada y procesada. Lo que se hace en este caso es multiplicar por 0.6 o 0.8 la potencia máxima del motor. Si no se lo utiliza muy a menudo, digamos solamente durante la mañana, puede multiplicar por 0.6. Sí, pero durante el día va cortando varias veces la carne, va moliendo la carne, entonces puede multiplicar por 0.8 la potencia de los motores de los equipos que están utilizando. Sin embargo, podría ser simplemente
del espacio refrigerado está siendo utilizado para almacenar productos. No necesitan personas en el interior, ni cortar, ni ningún tipo de procedimiento, solamente almacenar los productos. En este caso se recomienda que las luces deberían tener 3 vatios sobre metro cuadrado. Si quieren calcular, simplemente multiplican por el área del espacio refrigerado. Ahora, la potencia de los vehículos, si es que existen en el espacio refrigerado, generalmente están en el rango de 5 a 10 kilovatios, principalmente debido al motor, que como sabemos va a estar caliente. Entonces, si el vehículo es pequeño, puede considerar 5 kilovatios, y si el vehículo es grande, 10 kilovatios. Como les dije, las personas también generan calor. Por supuesto, eso va a depender del número de personas y a la temperatura a la que se encuentre el espacio refrigerado. Por ejemplo, si se encontrase, cada persona va a generar 210 vatios. Si existirían 10 personas en el interior, entonces hay que multiplicar esto por 10. A medida que disminuye la temperatura en el espacio refrigerado, si digamos quieren congelar los productos a menos 10 grados, cada persona va a generar 330 vatios. Solamente, nuevamente, hay que multiplicar por el número de personas que van a estar en el interior. Es una forma de estimar el calor de las mismas. Ahora, podría hacer el caso de que el espacio refrigerado es realmente grande. Entonces, lo que necesitan es homogeneizar la temperatura dentro del espacio refrigerado. Entonces, lo que hacen es poner ventiladores o sopladores delante del evaporador, de forma que todo el generado sea distribuido en el interior. Pero al poner ventiladores, ustedes están poniendo un motor también ahí. Entonces, considerar esa carga. En la siguiente figura se ha considerado que el aire está a 5 grados Celsius, que sería el valor para el almacenamiento de alimentos. Y se ha encontrado esto, que la potencia, por ejemplo, del ventilador tiene una influencia en la cantidad de calor generado y depende si el ventilador está funcionando en una fase alta de velocidad o en una fase baja de velocidad. Por ejemplo, si la potencia del ventilador fuese 10, pues está trabajando en una fase alta de velocidad, se determinó que aproximadamente la de refrigeración va a ser 42 kilovatios, por ejemplo, en este caso. Entonces, la cantidad de calor que tiene que remover el evaporador de la potencia del ventilador. En una fase baja de velocidad, la cantidad de calor que tendría que remover es muy mayor. Esto debido a que en una fase baja de velocidad, generalmente el ventilador tiene que estar encendido todo el día y por tanto el motor tiene que estar encendido también todo el tiempo. Todo va a depender de las condiciones que tengan, qué tan grande es el ambiente refrigerado. Si es muy grande, van a tener que usar una fase alta de velocidad. Hemos visto en la primera unidad, podría ser que quieran refrigerar carne, y en este caso no pueden enviar el fluido, el aire en este caso, a altas velocidades, porque deshidratarían la carne. Entonces van a tener que utilizar un ventilador con una fase baja de velocidad. Y en ese caso, entonces, van a tener una mayor potencia. En el caso de frutas y verduras, por ejemplo, y si quisieran congelarlas, como hemos visto también en la primera unidad, lo mejor es congelar lo más rápido posible para evitar la deshidratación, justamente. En ese caso, van a requerir esta fase alta de velocidad. Pues todo depende
de qué es lo que requiera la empresa o la institución que requiera refrigeración. Este calor también tiene que ser sumado a todos los otros calores de las personas, las luces, motores de autos, de equipos, el producto, la carga por infiltración y la carga debido a la transferencia de calor. Y todo ese calor lo tiene que remover el evaporador. La suma de todos esos calores sería igual a QN. Pero puede ser que personas no trabajen, tengan ventiladores, simplemente un cuarto pequeño donde van a almacenar. Entonces, en ese caso, estos calores son eliminados. Bien. Entonces, para citar con estos cálculos, hagamos este ejemplo 6.3. Vamos a decir que desean enfriar 900 kilogramos de pollo y 500 kilogramos de manzanas. Pueden calcular el flujo básico. Y en el cuarto refrigerado de los ejercicios anteriores, entonces en el ejemplo 6.1, por ejemplo, ya tenemos el área del espacio refrigerado. Vamos a decir que el producto entrará con una temperatura de 25 grados Celsius y quieren enfriar hasta menos 2 grados Celsius. Aquí tienen que ver si esos menos 2 grados Celsius están por encima o por debajo del punto de congelación. Vamos a considerar que son 4 personas las que trabajan en el recinto, ordenándolo y que el mismo va a estar iluminado. Entonces, simplemente un cuarto de almacenamiento. No estamos cortando ni procesando ni la fruta ni la verdura. Queremos saber cuál es la capacidad de refrigeración requerida para el producto, las personas y la iluminación. Entonces, las tablas que tenemos, vean cuánto genera una persona, vean si se requiere o no calcular el calor de respiración, tenemos puntos de congelación, qué calor latente van a utilizar, si es que se congela el producto, si no es necesario, y determinen si van a tener el calor total por encima del punto de congelación o por debajo del punto de congelación. Voy a dejar el enunciado aquí y pueden realizar sus cálculos. Nos daremos 15 a 20 minutos y vemos sus resultados.
Muy bien. Realizaremos los cálculos que han realizado y vamos a ir paso por paso para ver el análisis de este ejercicio. Entonces tenemos el flujo másico de la carne de pollo, que serían los 90 kilogramos, y tenemos en el enunciado que nos dicen que son 10 horas para ambos productos. Entonces estas horas lo transformamos y tenemos el flujo másico tanto para el pollo como para las manzanas. Ahora vamos a considerar que el producto está a 25 grados Celsius y la temperatura para la refrigeración está a 2 grados Celsius. Si consideramos la carne de pollo, tenemos que ir a la tabla que corre y vemos aquí, por ejemplo, que el pollo se congela a menos 2.8 grados Celsius. Pero el refrigerado está a menos 2 grados Celsius, está por encima del punto de congelación. Entonces, si está por encima del punto de... Lo que hay que hacer es determinar el calor por encima del punto de congelación. Como es pollo, como dije, tiene un calor de respiración porque no tiene azúcares, es básicamente proteína. Entonces va a CP por encima del punto de congelación. Pueden ver para el pollo es 3.53 kilojoules Kelvin. Entonces tomamos ese valor, 3.53, el flujo másico, multiplicamos por la capacidad calorífica, desde la temperatura ambiente, la temperatura del producto desde la temperatura ambiente hasta temperatura de refrigeración, que en este caso es menos 2 grados Celsius, que ya lo hemos pasado a Kelvin. El caso del pollo, ahora podemos ir a las manzanas. Vamos a la tabla de las manzanas, vemos que el punto de congelación es 0.1 grados Celsius. Como el ambiente se encuentra a menos 2 grados Celsius, entonces las manzanas sí se han congelado. Está por debajo del punto de congelación, hay que considerar esos tres calores. Por encima, la congelación con su calor latente, y por debajo. Nuevamente vemos el calor por encima, para eso necesitamos el CP por encima, que es 0.78, por debajo del punto de congelación, 1.9, y su calor latente lo podemos sacar de acá, que es 281. Entonces hacemos eso. Tenemos el CP por encima, por debajo del punto de congelación, y tomamos latente. Entonces consideramos el calor, la temperatura, acabamos de ver, lo pasamos a Kelvin. Entonces el flujo másico de las manzanas se multiplicaba por el CP por encima, desde la temperatura ambiente hasta el punto de congelación. Hay que sumar el calor latente que se congela dentro de la manzana, y el CP por debajo, y la diferencia de temperatura sería desde el punto de congelación hasta menos 2 grados Celsius. 0.227 kilovatios en este caso. Entonces el calor del producto en este caso sería la suma de los dos productos. Y ahora que tenemos el calor del producto, hay que sumar al resto de las cargas. Para esto tomamos en cuenta el calor que generan las personas. Nos decía el enunciado que son 4 personas. Vemos el calor de las personas que pueden generar las personas. Se encuentra a menos 2 grados Celsius, de 0 a menos 2 grados Celsius, tendríamos que tomar en cuenta 330 vatios. Son 4 personas, multiplicamos 4 por 330 y convertimos a kilovatios.
este caso sería 1.32 kilovatios. Tenemos el área del recinto del ejemplo 6.1, que era 4 por 10 metros. 4 por 10 metros para tener el área. Y las luces, ya que no es una zona de procesamiento, solamente es una zona de almacenamiento, tenemos de 3 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, esos 3 vatios los transformamos a kilovatios, multiplicamos por el área. Y en este caso sería 0.12 kilovatios. Entonces, todo ahora lo sumamos. Tenemos calor en el cuarto, que lo habíamos calculado antes, la transferencia de calor, el calor por infiltración. Hemos calculado, sumamos esos dos calores, el calor del producto, el calor de las personas y de las luces. Y la suma total es 100.755 kilovatios. Y este calor es el calor que tiene que remover el evaporador. No sé si tienen alguna duda con la resolución de este. Entonces les voy a mandar las soluciones a estos. Pues no sé si les he mandado los anteriores dos, voy a revisar. Sí, tienen del ejemplo 6.1 y 6.2. Entonces les voy a mandar del ejemplo 6.3. Muy bien, entonces analizar con calma la solución al ejemplo 6.3 en sus casas. Al inicio de esta unidad dije que calor de descongelación, pero generalmente este calor no se lo toma en cuenta. Eso se debe a la de agua que es condensado. Como hemos visto en aire acondicionado, el agua que respiramos tiene vapor de agua. Y como el evaporador por debajo del punto de congelación del agua, o debajo del punto de rocío del agua, entonces el vapor de agua se va a condensar sobre el evaporador. También puede condensarse sobre el piso del ambiente refrigerado. Pues lo que se hace es generalmente vapor saturado y se ingresa y se descongela el agua, tanto en el evaporador como en el piso. Por supuesto, accidentes en el piso, porque no debería existir un piso con agua congelada. Y en el caso del evaporador, para eliminar una resistencia a la transferencia de calor. Generalmente este calor es pequeño, porque no se descongela el evaporador y el piso todos los días, sino cada determinado tiempo. Y el cálculo mismo de este calor es muy complicado. Entonces, generalmente los diseñadores no toman en cuenta en los cálculos el calor de descongelación. Podría redondearse, por ejemplo, el calor si tenemos que QL, ejemplo, en nuestro caso, el calor que va a remover el evaporador es 160.7, podría redondear directamente el calor a 170 kilovatios. Entonces, de cierta forma, ya están compensando el calor. Alguna vez tendrían por descongelación. Ingeniero. Sí, dígame.
Sí, disculpe, bueno, tengo un retorno de audio. Eh, sobre el tema de descongelación que acabo de comentar, en el método que usted menciona de usar vapor, en todo caso, los kits de resistencia eléctricas, ya sea alrededor, ¿no?, de las cámaras frigoríficas, eso también contaría, o porque, bueno, tuve la oportunidad de ver, digamos, resistencias, ¿no?, instaladas, que si no estoy mal, la descongelar nuestras cámaras. Claro, pueden utilizar, pero tienen que considerar que el calor latente del agua es grande. Entonces realmente van a tener un consumo grande de energía. Se usan a resistencias. Todo depende si es que la resistencia está encendida por mucho tiempo. Si, por ejemplo, tienen de 7 días que funciona su cámara frigorífica, aproximadamente 5 días está encendida la resistencia, entonces hay que considerar el calor que genera la resistencia. Pero si lo usan, por ejemplo, una semana simplemente para descongelar el piso y el evaporador, el agua en el piso y en el evaporador, entonces no es un calor apreciable. Sí, gracias, señor. Pero en lo usual, de congelación para este tema de almacenar bovinos, carne, en realidad, por lo general, ¿cuánto suele ser el periodo de descongelación, por así decirlo? O sea, ¿qué tan frecuente se hace este tipo de operaciones? Pues solo como consulta, ¿no? Como consulta. Todo va a depender del tamaño del evaporador y del tamaño del cuarto. Recuerden que el aire como tal tiene cierta cantidad de humedad y eso lo podemos ver en la razón de humedad. Entonces, si la razón de humedad del ambiente, del aire, por ejemplo, que está dentro del ambiente, eso va a depender de dónde estén trabajando, es decir, La Paz, Santa Cruz. Cada uno tiene una razón de humedad determinada. Con base en esa razón de humedad, ustedes pueden calcular cantidad de agua puede ser condensada en el volumen del ambiente refrigerado. Tienen esa cantidad de agua, es la cantidad de agua que descongelar. Si están almacenando, por ejemplo, cada cierto producto, saben qué cantidad de agua va a haber en ese ambiente refrigerado. Y con eso pueden determinar que cada cuánto tiempo tienen que descongelar el agua. Entonces, el volumen del ambiente refrigerado y de la razón de humedad en ese ambiente. Ya, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, generalmente cuando uno tiene plantas muy grandes, uno no va a tener todos los criterios de diseño. Entonces, en refrigeración existen magnitudes que tomadas como referencia. Por ejemplo, si van a diseñar un espacio refrigerado, un ambiente para comida congelada, se recomienda que la carga de refrigeración, esta sería QL, varía entre 5 a 15 kilovatios sobre metro cúbico. Entonces ustedes calculan el volumen de ese ambiente refrigerado, lo multiplican y les va a dar una aproximación. Generalmente se encuentra dentro de este rango. Entonces, si se encuentra dentro de este rango, ustedes pueden hacer el resto de los cálculos. Pero ya saben que se recomiendan estos valores. Por ejemplo, si en su ambiente refrigerado tendrían un valor de 20 kilovatios por metro cúbico, entonces va a ser un calor en exceso. Y van a tener refrigeración en exceso, y va a ser un desperdicio de energía. Por debajo, generalmente requeriría más capacidad de refrigeración. Después, esto les puede servir
Así van a usar, por ejemplo, el almacenamiento como congelador, como ocurriría con las vacunas, por ejemplo, que han llegado del exterior. O si producto, por ejemplo, frutas y verduras tendría que estar dentro de este rango. Y simplemente si es la antesala de un ambiente refrigerado, realmente hace esto. Uno lo que hace es refrigerar un cuarto delante del ambiente refrigerado. Por ejemplo, si se tendría un ambiente a menos 20, menos 30 grados Celsius, entonces antes de este punto de congelación que está refrigerado, para evitar las pérdidas por infiltración. Entonces ese ambiente debe tener este rango. Si es un área de procesamiento, claro, entonces uno tendría que considerar una carga de refrigeración grande. Pero esto les puede servir a futuro en su trabajo, si es que les dicen, por ejemplo, quisiera tener un ambiente para comida congelada y luego distribuirla a los aviones. Entonces ustedes dicen de entrada, bueno, mi QL tendría que estar dentro de este rango. Entonces empezaré a optimizar mi proceso con los cálculos de refrigeración, con los ciclos de refrigeración. Y veo que es lo más óptimo, con que voy a desperdiciar menos cantidad de energía e invertir menos. Entonces tómenlo en cuenta y puede servirles a futuro en su trabajo. Y con esto hemos concluido la unidad número 6. Entonces el día de mañana vamos a iniciar la unidad número 7. Nos vamos a enfocar principalmente en los compresores y evaporadores, que son el corazón mismo de un sistema de refrigeración. Entonces por hoy podemos quedar ahí y vamos a con la unidad número 7. Ingeniero. ¿Sí? Dígame. Sí, bueno, aquí estamos a unos minutos justamente de la horita. Voy a aprovechar para algunas consultas respecto a sobre el tema que comentó. Respecto al tema del tema de las dimensiones que usted comenta hace un momento, Inge, para refrigerar y demás, un poquito investigar marcas de, por ejemplo, esta Thermokin, nos provee ciertas herramientas, ¿cierto? Si entramos a la página oficial, en el cual incluso algunos softwares, en el cual nos de datos, de dimensiones y demás, y algunas aplicaciones, y nos dan un aproximado, digamos, para dimensionar los equipos de refrigeración en todo caso. Como duda, ellos hacen todo ese análisis y estudio ya como software para dimensionar un equipo, ¿no? de refrigeración, pero para condiciones ideales, digo, sobre el nivel del mar y toda situación, ¿sería confiable igual aplicarlo en este caso, por lo menos aquí en Bolivia, digamos, a altitud de 2500 o se debería hacer un pequeño, no sé, pedido o asistencia técnica, digamos, por ejemplo, si estamos hablando de una marca en específica? Un poquito cómo se podría manejar esa situación. Siempre es mejor solicitar datos a la empresa. La misma empresa vende sus productos y, digamos, dicen, han sido testeados entre nivel del mar y 1000 metros de altura. Pero eso hicieron para las cámaras frigoríficas para almacenamiento de vacunas en La Paz. Entonces habían sido testeadas hasta 1000 metros de altura y consultaron a la empresa y a 3550 metros va a funcionar igual. Entonces, si la empresa les garantiza y les dice sí, ya no hay ningún problema, entonces pueden aceptar porque tienen la garantía, van a comprar los equipos a ellos. Pero siempre es mejor que uno haga sus propios cálculos, ¿no? Como pueden variar algunos parámetros como la razón de humedad, como hemos visto. Y lo mismo se hace con cualquier equipo, los equipos de secuenciación, por ejemplo, para el COVID los habían diseñado para el nivel del mar y los iban a traer a través de la Argentina y nunca los habían testeado a 3500 metros, a 1600 en La Paz. Pero realizaron las consultas y dijeron que no debería haber ningún problema y ahora el INLASA está trabajando con este equipo. Entonces, lo mejor es hacer eso, consultar al proveedor, ellos que consulten a la empresa y que ellos vean si garantizan o no el funcionamiento.
Gracias, Inge. De nada. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Algún comentario? Inge, quizás Sí. como última consulta, ya sea para abordarlo en otro instante, quizás un poquito sobre el tema de los sobredimensionamientos, ya que, bueno, por lo menos en gran parte de algunos establecimientos se ven, digamos, equipos sobredimensionados de acuerdo a la aplicación que usan, y específicamente tomando el ejemplo de estos camiones, ¿no? Que tienen, no quiero decir estos equipos carrier, sino esos que hacen transporte, ¿cierto? Como los de la PIL, esos camiones, esos contenedores, quiero mencionar el término correcto, en el cual la empresa sí le solicita, digamos, un nivel de temperatura, creo que está por el margen de 5 grados o algo por ahí, no estoy muy seguro, pero en la mayoría de los contenedores que ellos adquieren como camiones como tal, son para incluso llegar a temperaturas criogénicas, como usted menciona, ¿no? Para almacenar vacunas, todo. Y muchos consultan, ¿no? La duda de si mantienen el equipo como tal, que ya viene de fábrica en cierto modo, obviamente ya son de medio uso y demás, funcionar solo por un instante, rápidamente llega la temperatura, les da un consumo X de combustible y demás, o pasarse a hacer el cambio, digamos, a uno ya, por ejemplo, como le comentaba, ¿no? Los equipos Thermo King, que van a hacer el tiempo de enfriamiento quizás un poquito más prolongado, porque va a ser de menor capacidad, porque se requiere no llegar a temperaturas criogénicas, ¿cierto? Entonces, había un análisis en ese sentido, en que, bueno, consulta, ¿no? En cuál de los dos casos se llegaría a obtener un mejor ahorro, ¿no? Entonces, eso quería comentarle como una duda ahí aparte. Tienen que considerar aparte del mismo equipo el mantenimiento del mismo. Si tienen un equipo que se va a encender y apagar todo el tiempo, primero se va a hacer un desperdicio de energía. O sea, lo que van a tener que considerar es que van a encender, digamos, por unas horas y apagar y esperar a que nuevamente suba por la temperatura hasta una temperatura elevada que no la van a poder controlar, otra vez encender y demás. Entonces, encendido y apagado, ustedes van a ir dañando el mismo equipo. Lo que es más importante es considerar las condiciones óptimas para el alimento. En la primera unidad ustedes pueden ver esa tabla y todo depende si están transportando cerveza, carne, frutas. Existe una humedad adecuada y una temperatura adecuada para cada producto. Entonces simplemente congelan, pueden bajar la humedad requerida porque van a condensar el agua por debajo de lo que requiere el producto. Entonces van a ir dañando el mismo producto más rápidamente por ir congelando por debajo de la temperatura requerida para el mismo, enfriando por debajo de la temperatura. Pues pueden ver esa tabla en la primera unidad, y ahí vean cuáles son las condiciones para cada producto y entonces se puede recomendar, ¿no? Para este producto necesitamos esta humedad y esta temperatura. Y con esos tres datos más la altura de Cochabamba, donde estén trabajando, pueden determinar todos los otros parámetros y así tener un equipo que sea adecuado para su producto o los productos que van a transportar. Ya, muchas gracias, Inge. Bueno, como comenta, bueno, los mismos trabajadores quizás que hacen este servicio, poco, digamos, están enterados o, bueno, poco les interesa, digamos, el tema de, más allá de que está una temperatura, pero nada sobre las condiciones en las que se debe transportar su producto. Bueno, muchas gracias, Inge. No, de nada, no se preocupe, pero consideren eso cuando les dije que se enfriaba, por ejemplo, la carne, se congela y luego van perdiendo esa humedad, van deshidratando la carne y están perdiendo su producto. Cada vez tienen menos producto que vender y eso en un año de producción es mucho dinero que se bota. Entonces, claro, los técnicos no conocen mucho al respecto, pero para eso están estudiando ustedes, no tener todos esos conceptos de ingeniería. ¿Tienen alguna duda más al respecto? ¿Algún comentario?
Entonces quedaremos ahí y mañana iniciamos la unidad número 7. Tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Solo en